Con respecto a lo que nos pedía creo que María Angélica, ahora averiguamos un alias, yo la verdad es que no conozco, tampoco quiero hacer lío con eso, pero vamos a tratar de averiguar uno en el que se pueda hacer algún tipo de transferencia. No conozco, entiendo que puede llegar a ser incluso motivo de duda para algunos, vamos a certificar que haya uno que realmente le llegue a los inundados allí en Bahía Blanca. Vale Di Croce, ¿Cómo le va? su columna, a mí bien, ¿usted Lo veo cómo bien anda? hoy. Sí, siempre. A mí me gustan los miércoles. Tiene marcha, tiene pulqui. Sí, Está bien. tenemos de todo. ¿Qué semana, no? Hay Ya semanita. es como que aburre desde el 10 de diciembre del 23, podríamos decir desde noviembre del 23, ¿no? ¿Qué También. semana del 10 de Es como diciembre? una semana tras otra, una sucesión de semanas bochornosas. Pero una cosita, no saludar al señor Rinconet, me pongo de pie. Yo estaba hablando con porque esa además está de camisa ¿Qué dice, blanca. Rinco? ¿Cómo le va? Qué Impecable. lindo está, impecable también, muy bien. Usted también. Muchas gracias, nos tiramos flores. Citadini antes de retirarse le dijo que parecía un docente de Puan. Un estereotipo, me Está muy parece. bien. Yo no supe cómo tomarlo, pero lo Yo creo agradecí. que fue un elogio. Bien. Hace perfecto. silla, Para usted. silla coreana, silla caliente con Citadini. Se levanta uno y Sí. viene el otro, se levanta uno y viene el otro. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Marco. y hacemos el una prueba. pluriempleo. Que Marquitos nos mande un WhatsApp si Prueba nos de está vida. escuchando. Prueba de vida. Exactamente. Bueno, perdón, Di Croce. la No, escuchamos. por favor. Sí. Lunes 10 de marzo, a la noche, comenzó a circular lo que sería conocido después como el DNU 179. Vieron que en este gobierno, más que aprendernos leyes que otorgan derechos, aprendemos números de DNU. Sí. 70 Que lo sacan, 23, que lo- Sí, que lo sacan, 179/25, yo ya me sé varios, ¿no? Bueno. Sí. Y cuando conocemos leyes como la ley bases, también nos sacan cosas, Exacto. así que es un problema. Lo primero que quiero decir es, el DNU se publicó el 11 de marzo. Ajá. ¿Qué cosa la derecha con las fechas, no? O sea, porque yo estoy convencida que eligen a propósito determinadas fechas. Recordemos que el 11 de marzo se cumplían 52 años del triunfo de Héctor Cámpora después de 18 años de proscripción del peronismo. Yo Exactamente. no creo en las casualidades, creo que son provocaciones, pequeñas provocaciones que tiene siempre la derecha. Bueno, la cosa es que Milei eligió ese día para anunciar, para publicar en el boletín oficial un nuevo acuerdo del que poco conocemos, ya se ha hablado bastante de eso, 10 años, se va a prolongar esta constante y criminal deuda. ¿Cuándo empieza esto? Junio 2018, después tenemos marzo 2022 y ahora tenemos marzo 2025, ¿no? 3, 4 años, digo, es un ciclo De que remar. nunca se termina. Claro. Pero se había terminado. Entonces yo les propongo que hagamos un recorrido sobre... No, nos vas a romper el corazón. Vamos Ah. a enojarnos Sí. y vamos a emocionarnos con la chica que nos gusta, Qué bien. Rinconet. Vamos a arrancar por Caputo, versión 2018, Caputo, versión 2025. Quiero también despejar probablemente la percepción que pueda tener alguien en su casa respecto al temor que, no sé, que yo me levante un día y tome 80 mil millones de dólares de deuda y vaya a Duhovne y le diga, mirá, Nicolás, tengo 80 mil millones de dólares acá y Nicolás me diga, uy, qué bueno, los voy a gastar. No funciona así. En realidad es exactamente al revés. No hay por qué pensar esto de no nos puede ir bien porque somos argentinos. Yo estoy harto de escuchar esa estupidez. Les digo con total sinceridad. ¿Y por qué entonces hago mucho hincapié en este tema de que se entienda la causalidad? Porque es muy común escuchar, no, ya la vimos esta, esto termina mal. Ahora, por eso es importante entender que esta vez no es el mismo caso. No aplica el ya la vimos. ¿Saben por qué? Porque no pasó nunca. Entonces no pudimos haber visto algo que no pasó nunca. Maestro. Bueno, Caputo, creo yo, intenta alejarnos, ¿no?, del pasado, porque ahí está su condena. Si nosotros dejamos de revisar las acciones pasadas de Luis Caputo, nos olvidamos quién es el responsable de lo que está sucediendo. Escuchábamos primero lo que fue su presencia en abril de 2018 en la comisión, en la comisión de seguimiento de deuda, donde él fue a explicar y decía todo sobrado, muy canchero, ¿no? De esta Sí. actitud que tiene constantemente. No, bueno, es que me voy a levantar un día, voy a ir, voy a buscar. Bueno, fue lo que pasó.
Digo, eso efectivamente pasó. Él se levantó un día, volvió y le dijo a Nico Duhovne, che, toma, ¿no? Digo, eso fue lo que pasó tan solo 2 meses después de esa exposición en el Congreso, que es en abril. En mayo, el presidente Mauricio Macri hace una cadena nacional desde Casa Rosada donde anuncia, volvemos al Fondo Monetario Internacional. Y en junio, el desembolso. Digo, sucesión así. 25, lo que escuchábamos después es él en Mendoza, Toto Caputo, en Mendoza, diciendo, bueno, no, estoy escuchando gente que dice que esto es lo mismo, que esto, bueno, insisto, junio 2018, marzo 2022, cuando se tiene que votar el acuerdo, en el medio la ley de sostenibilidad de la deuda, que implica que el Congreso debe ver y votar el nuevo acuerdo, algo que ahora, a partir de este decreto, no se va a hacer. Pero vamos a escuchar a Caputo también este jueves 7 de marzo, que pasó a hablar específicamente del acuerdo. Hasta acá decía, bueno, todo lo que está pasando en términos de economía no es lo mismo, no pasó, olvidémonos, esto es nuevo, esto es único, esto es espectacular. Y esto decía ese mismo día en Mendoza sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué va a pasar con el acuerdo con el fondo? Bueno, un poco no, lo que dijimos siempre. Debiera haber un acuerdo, va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo sigue el programa económico. Como siempre dijimos, jamás el fondo pidió una devaluación, no va a haber nada de eso. Sí va a haber nuevos fondos frescos. Esos fondos van a ser para recapitalizar el balance, los activos del Banco Central. No van a implicar un aumento de la deuda bruta. Esto va a estar pasando, como digo, en las próximas semanas, meses, para abrir entre la burocracia propia nuestra, porque como saben esto tiene que ir al Congreso, más la burocracia del fondo. Como siempre dijimos, para el primer cuatrimestre, entonces debiéramos ya tener un nuevo acuerdo con el fondo, que bueno, sin ninguna duda va a ser muy beneficioso. Esto fue en la apertura del Foro de Inversiones de Negocios en Mendoza. Yo quiero decir varias cosas sobre este audio, pero muy punteadito, ¿no? Primero, lo dubitativo, ¿no? De Caputo. Ya no es el canchero de 2018. No. ¿Vieron que dice en el primer cuatrimestre, en estos días? O sea, ahí a mí no me transmite mucha seguridad. Digo, no confío nada de Caputo, pero en este caso ya me empieza a dar un poco de miedo, ¿no? Claro. Un poco de temor. Me da más miedo este Caputo que las bravuconadas de Bullrich a esta altura, diciendo, ojo, los que van hoy a la marcha con los jubilados. Pero aparte dice en un momento, bueno, como todos saben, hay una burocracia, tenemos que ir al Congreso, ¿no? O sea, hasta Caputo, el 7 de marzo, esto no pasó hace años. Esto pasó el 7 de marzo. El 10 firmó un decreto. Entonces, ¿cómo es? ¿Tiene que pasar? ¿No tiene? Esa es la palabra devaluadísima del ministro de Economía, que pretende además hacernos creer que esto nunca pasó. Pero el 1 de marzo, una semana antes de que escucháramos esto, el propio presidente de la Nación habló en la apertura de la Asamblea, no sé si se acuerdan, sí, del Congreso de la Nación, y dijo, cito textual, dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, el mismo será enviado al Congreso, esperando que las y los legisladores, eso lo agrego yo, él dijo solo adoptaran la misma postura que tuvieron con todos los demás gobiernos, que es acompañar desde sus bancas apoyando al gobierno. Yo acá quiero decir que Milei omite que él no acompañó el acuerdo del 2022. Él no lo votó. Entonces es mentira que siempre las oposiciones votaron a favor de los acuerdos y acompañaron los acuerdos. Claro. Es tan mentira como que los acuerdos pasan por el Congreso a partir de la ley del 2021, que es la que ahora está violando y vulnerando Milei. El del 2018 no pasó por el Congreso. Entonces, eso de que todos los gobiernos acompañaron No. La primera vez que había que votar fue en el 2022. Y no solo él votó en contra. Hubo casi 50 diputados que votaron en contra de ese acuerdo, entre ellos
Máximo Kirchner y muchos diputados del Frente de Todos, y eso implicó una discusión hacia el interior del Frente de Todos. Entonces, digo, omite cosas, ¿no? Constantemente, los que quieren que les creamos a rajatablas, que se les firme un cheque en blanco, omiten cosas. Yo creo que solo la complicidad del poder económico, del poder judicial, de un sector de la política, puede permitir que hoy estén en el gobierno los mismos de siempre, los mismos que nos endeudaron, lo decías Roberto hace un ratito cuando hablábamos de, bueno, son los mismos tipos Siempre. que fueron responsables del 2001, de la crisis, del macrismo, la profundización que se da a partir de ese shock económico, y hay una persona, hay un decir político, hay una persona dentro de la dirigencia política que sigue marcando que esa palabra tiene valor, hay una coherencia en el decir, y no es casualidad que esa persona, perseguida, condenada, la intentaron matar, es tratada de la siguiente manera, ni más ni menos que por el ministro de Economía, Caputo, que esto decía en octubre, el 16 de octubre, en IDEA, sobre Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. Y déjeme decirle algo, porque también tengo diálogo con gobernadores, peronistas y demás. El otro día hablaba con algunos. Me decían, no queremos saber nada con esta mujer. No queremos saber nada con esta mujer. Entonces, digo, pero literal. Entonces, ellos mismos se dan cuenta y dicen, este es un cambio, nosotros estamos para estar con ustedes. Estamos para estar con ustedes. De vuelta, el que no vea eso, ¿sí? Yo creo que la gente es la primera que se va a dar cuenta y se lo va a facturar. Bueno, la gente en general no se lo factura, se lo suele facturar el poder económico, el poder judicial, que son gente, pero no la gente a la que se refiere Caputo. Y yo me había olvidado de esto, revisando ayer el archivo, lo encontré esto, lo publica la propia Cristina Fernández de Kirchner el 17 de octubre del año pasado, esa mujer, Día de la Lealtad, y interpela, ¿no? O sea, constantemente, digo, hay que pensar todo el tiempo cómo incomoda a Cristina, incomoda al poder económico, incomoda a la dirigencia política, no incomoda al pueblo. La gente no es esto que dice Caputo. Incomoda a las dirigencias, ¿no? Incomoda a Milei diciéndole, che, Milei, fíjate esto. Incomodó a Caputo y a Milei esta semana diciendo, ustedes se gastaron en un día para sostener el precio del dólar la mitad de lo que necesita Bahía Blanca para reconstruir la ciudad. Esas cosas molestan. Y ella lo dice condenada, lo dice habiendo sido víctima de un intento de asesinato. Digo, lo dice y lo sigue diciendo y lo sigue diciendo. Entonces, cuando vos hablas, Robert, del miedo, bueno, ahí está una mujer sin miedo. ¿Cuánto molesta esa mujer sin miedo? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué es la Cristina de Schrödinger? Porque viste que para Duhovne era un gobierno estrafalario al que nadie le prestaba un dólar. Y para Macri era la razón del endeudamiento de 2018 era para pagar la deuda que dejó Cristina, y ahora para Caputo lo mismo, es para pagar la deuda que dejó Cristina. Es fabuloso. Bueno, no le prestaban y dejó deuda. Sobre eso vamos ahora a ver algo, porque también se cumplió esta semana. O sea, recordemos que el 11 de marzo se vota en el 2022 el acuerdo que generó una tensión hacia el interior del peronismo, pero el día anterior, porque la sesión comienza el 10 de marzo, el día anterior, en un momento, mientras que se estaba dando el debate, a Cristina la visitan algunos diputados y senadores en su despacho. Recordemos, la vicepresidenta tenía su despacho en el Senado y sufre el primer hecho de una sucesión de actos violentos que se dieron en el 2022 con también el fiscal Luciani, ¿no? La Nación Más en cadena nacional, la Fox local señalando el domicilio de Cristina, digo, todo lo que sucede hasta el 1 de septiembre. Domicilio al que se tuvo que mudar. Exactamente. Pero esto empezaba así. ¿Cómo empezaba el 2022? ¿Cuál era el punto de partida? Discusión del fondo, ataque al despacho de Cristina, y lo cuenta la propia Cristina. Hoy es 11 de marzo. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos en mi despacho en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Agasti, el diputado Máximo Kirchner y quien les habla. En ese momento, en la plaza de los dos congresos, se desarrollaba una multitudinaria movilización política en contra del plan económico del Fondo Monetario.
Antes de vicepresidenta y presidenta fui varias veces senadora de la Nación, pero siempre fui y seré una militante política. Me tocó ver, desde la recuperación de la democracia en 1983, escenas de violencia siempre vinculadas a ese organismo y sobre todo a las políticas que imponían los distintos gobiernos. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía, siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Otra vez, inmensa pena. Otra vez, Sí. inmensa pena. La crueldad empieza por la indiferencia. Yo insisto, no acordarnos de que esto pasó no hace mucho tiempo. Y después de que Cristina publica este video, que lo publica el 11 de marzo, uno de los diputados, Ricardo López Murphy, otro que es responsable también de esa crisis del 2001, dijo, señora, no le ponga poesía a la catástrofe, que es patético, deje de victimizarse, los violentos son sus barra bravas. Digo, me acordaba de esto por la palabra barra brava, Claro. ¿no? Por esa estigmatización de descalificar al otro siempre en pos de que después pase cualquier cosa. Yo quiero cerrar para no quedarnos con esta angustia, porque sí es una tremenda pena que otra vez estemos discutiendo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es deuda nueva. No como dice Milei, que esto es para Obvio. no sé qué, para Sí, acá, para no, acá, es que muevo, deuda. que bajo. El fondo te da plata. En Y te la cobra después. 2000, en el año 2000, antes que sucediera la crisis del 2001, incluso, Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en un estudio televisivo con David Viñas. Ah, muy bueno. Un audio que muchas veces circuló, pero escuchándolo de nuevo anoche, me pareció muy atinado para este momento. Cristina habla de 3 cosas que hay que hacer. Y después cierra diciendo algo que a mí me parece fantástico y que tiene que ver con no tener miedo y dejar correr el tiempo. Porque cuando dejamos que el tiempo pase, solo pasa eso. Y no intervenimos para transformar la realidad. Pero Cristina lo dice de una manera muy hermosa y me parece que valía la pena recuperar esta palabra en un día como hoy, siendo miércoles, y para acompañar después a los jubilados. Con el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Ahí coincido. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones, que cuando toma una lista vea quién está y que decida en consecuencia. Y tercero, que a los que no están conformes, como tantísima gente está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe. Usted me perdona, me resulta un poco panglosiana su perspectiva, y porque es de un optimismo, por lo menos, que me desborda. Yo no tengo la soy. obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso Claro, yo tengo la obligación de ser pesimista y porque ser soy un crítico. intelectual crítico, pero yo soy una militante política y Desde ya. quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa. No, Estoy en no, esto no, porque yo, pienso... Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Busca